Estoy empezando a grabar. Estuvimos todos puntuales, unos cuantos, y esperamos un poco más con la intención de que el público aumentaría, pero me doy cuenta que solo en las clases presenciales tenemos mayor participación. Es una pena en realidad, porque justamente el tema de hoy que no se va a volver a desarrollar en clase es el tema que va a tener más ítem en el examen y no nos va a dar más el tiempo para volver a repasar, así que lo siento mucho. Y a las personas que están ahora en clase les pido que pongan su máxima atención porque probablemente el 50% del examen va a tener eh, reactivos de los temas que conversemos hoy. Bueno, les decía que lastimosamente en las clases presenciales no tenemos la posibilidad de compartir algunas diapositivas. Esta diapositiva, por ejemplo, está colocada en la plataforma. Bueno, creo que estas cosas son las que hacen que la plataforma pese un poco. Lo que voy a hacer es eliminar todos los gráficos, los videos y dejar solo los enlaces para que les fluya un poco más rápido. Creo que esa puede ser una buena estrategia. Pero la idea era que no tuvieran que ustedes abrir en otra pantalla, descargar y todo eso, sino que directamente ahí se viera. Pero claro, el problema es siempre nuestra conexión y nuestros servidores. En esta diapositiva es la que iniciaba la unidad 4, que tiene que ver con la teoría de los test. Yo les había dicho que metimos la teoría de los test dentro de lo que es desarrollo de escalas para poder desarrollar mejor lo que es confiabilidad y validez, pero en el contexto de la escala que ustedes están desarrollando. Entonces acá veíamos que es la teoría de los test. A ver, esperemos un ratito, que hay una definición de lo que es teoría de los test. Voy a pasar nomás para que vean el contenido de esto. Eh, este era un ejercicio. Bueno, teoría clásica de los test, teoría de la generalizabilidad y teoría de respuesta a los ítems. Nosotros estamos cerrando teoría clásica de los test. Voy a hacer una mención en una de las clases presenciales acerca de en qué consiste la teoría de la generalizabilidad y luego vamos a tener una clase completa sobre teoría de respuesta a los ítems y con eso cerraríamos nuestro programa de este año. Y la teoría clásica de los test también se conoce como teoría del error de medida. Eh, ¿Cómo es? Se funda en los trabajos de Spearman 1904, 1907 y 1910 también. Y acá está un poco, este es el señor Spearman mirándoles a ustedes y sonriendo por lo mucho que aprendieron este año de psicometría. Eh, Entonces, bueno, ahí está la biografía de Charles Spearman, que dio el origen a todo. Después trabajó con Boone, etcétera. Bueno, y aquí está mucho de su trabajo. Spearman, además de crear la teoría clásica de los test, también fue el creador del análisis factorial. Por eso quería mencionar, porque después de Spearman fundó las bases del análisis factorial y luego eso fue siendo perfeccionado por otros autores que vamos a ver el día que desarrollemos lo de análisis factorial, pero es una persona clave y que se desarrolla en forma paralela a las escuelas habitualmente mencionadas en la historia de la psicología. Solamente en algunos autores o algunas veces se habla de la psicología matemática o de la psicometría o de la medición psicológica como una psicología que nace, ven acá, a principios del siglo y que no se encuadra necesariamente ni como psicodinámica, ni como conductual, eh, etcétera. Y que es transversal a muchos enfoques y para algunos, de hecho, que es una manifestación específica de la psicología funcionalista que se desarrolla como respuesta al estructuralismo y que plantea una aplicación intensiva de la psicología a la solución de los problemas prácticos, ¿verdad? O sea, dar respuesta a los problemas prácticos. Bueno, entonces en aquella época aparece la psicometría y rápidamente muchos psicometristas se declaran funcionalistas. Creo que no es el caso de Spearman, pero no estoy seguro.
Bueno, aquí hablamos de los principios de la teoría clásica de los test, de esto ya habíamos hablado en clase, de que el puntaje obtenido es igual a un puntaje verdadero más error. Así que, bueno, en fin, eso está todo bien desarrollado en esta diapositiva. Hay un material adicional que es un desarrollo de la teoría clásica de los test. Aquí están los supuestos fundamentales, todo muy bien ordenadito, los supuestos, las derivaciones fundamentales y los temas tratados. ¿Ven? Teoría del error, los temas tratados por la teoría clásica. Y luego estos temas son desarrollados en esta otra diapositiva que voy a compartirles ahora, que está todo muy lento. Ahí está. Que se llama justamente 1, teoría del error. Desarrolla un poco la teoría del error. Todo esto está en la plataforma. Como les dije, voy a hacer un esfuerzo por volverlo más liviano y accesible. A ver, ¿dónde está? Ahí está, teoría del error. Lo que pasa es que les pongo esos fondos con GIF y eso hace que sea un poquitito más pesado. Bueno, después ahí está el concepto del error de medición. Esto sí ya habíamos visto en una clase virtual. Continúa el error de medición, los errores de medida que se ocupa la fiabilidad, los errores que son sistemáticos, los errores que son aleatorios. Después, la confiabilidad, la definición de la confiabilidad, que eso ya vimos en una clase presencial. Después vimos los distintos tipos de, los distintos modelos de confiabilidad, el modelo de dominio y el modelo de las formas paralelas. Y luego vimos los métodos para estimar la confiabilidad. La confiabilidad por consistencia interna, la estabilidad temporal y la correspondencia entre formas. Y luego vimos concretamente cuáles son los métodos de cálculo. No sé si se acuerdan. Coeficiente alfa de Cronbach, Q de Richardson, división de mitades, Spearman-Brown, Goodman-Flanagan, Rulon y la que se desarrolla con base en la estructura factorial, que es el coeficiente omega, que, bueno, está esperando su turno cuando abordemos el tema del análisis factorial. Luego acá tenemos teoría de la fiabilidad, donde define la fiabilidad. Voy a ir pasando rápido porque vimos nosotros todos estos métodos, la división en mitades, la fórmula profecía de Spearman-Brown. Habíamos incluso visto un ejercicio. Y la última clase que dimos fue la teoría de la validez. ¿Se acuerdan que les había dicho que la validez... Aquí empieza. Tócalo ahí, por eso que tarda un poco. Bueno, tengo que buscar la manera de hacer más livianos esos fondos. Bueno, la validez es la mayor y fundamental consideración en el desarrollo y la evaluación del test. Esto lo dice los estándares de los que les había hablado, que se renueva aproximadamente casi cada 10 años. La última vez fue en el 2014, y en donde se habla del concepto unificado de validez, que eso vimos la clase pasada, y habíamos visto que hay una acumulación secuencial y progresiva de la evidencia relevante, lógica y empírica, con sólida base científica de tipo experimental o analítica, y lo que se valida son las interpretaciones propuestas de las puntuaciones obtenidas con el test y no al test en sí mismo. No es que los test se validan, sino que se validan las interpretaciones. Después acá tienen un desarrollo histórico desde 1900 hasta el 2014. Aquí está un esquema que integra la idea de validez, que es la validez que más integra lo que actualmente conocemos como validez, es la validez de constructo, incluyendo las consecuencias del uso del test, que eso es muy importante, de eso habíamos hablado en clases sobre validez. Bueno, entonces pasamos, porque esta clase ya desarrollamos, la idea no es repetir todo, y me voy a detener acá un ratito en que habíamos visto que el proceso de validación requiere de evidencias, y las evidencias
Pueden ser basadas en el contenido del test, basadas en el proceso de respuesta, basadas en la estructura interna, basadas en la relación con otras variables y la evidencia para la validez y las consecuencias de los resultados. Y habíamos dicho que la evidencia basada en la estructura interna es la que se busca cuando se aplica el análisis factorial, especialmente la combinación de análisis factorial exploratorio y combinatorio, que es nuestro siguiente tema relacionado con este capítulo. Bueno, aquí están todos los contenidos. Después, bueno, hasta aquí llega. Después tenemos la clase que viene, vamos a ver interpretación de los resultados que tiene que ver con la baremación. Y entonces, para hoy, lo que les preparé, o sea, decidí adelantar porque ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, es el proceso de adaptación lingüístico-cultural de instrumentos de evaluación psicológica. A ver, acá está. Que no me gusta tanto, quiero retocar un poco esta, pero voy a poner algunas imágenes de fondo. Pero creo que esta va a fluir un poco más rápido. Las otras presentaciones son para recordarles lo que ya vimos, que son temas seguros que van a entrar en el examen y que está en la plataforma, ¿sí? Bueno, vayamos entonces a la adaptación lingüística y cultural de instrumentos de evaluación psicológica que varias personas en clase habían mencionado que era un tema que le interesaba. Con una de sus compañeras estuve conversando así casualmente y le comenté que en realidad este año defendió, pero ya empezó hace como 3 años atrás. Una estudiante empezó su tesina, ya defendió, e hizo una adaptación lingüística muy interesante. Entonces tengo pensado invitarla un sábado para que pueda conversar con ustedes y comentarles todo el proceso que ella desarrolló y cuáles fueron sus resultados finales. Está muy, muy interesante lo que ella hizo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles ahí. Nosotros ya habíamos hablado de esto muchísimas veces y en este tiempo en el que ustedes estuvieron elaborando sus propios instrumentos, o por lo menos eh, intentando hacerlo, ¿verdad? Habíamos visto que a través del lenguaje, digamos, nosotros esperamos descubrir ese laberinto que está dentro de la cabeza de una persona y la necesidad de evaluar está siempre presente. Esto creo que se movía súper bien en PowerPoint, hacía todo un acercamiento, un alejamiento, pero eso se perdió todo al subir acá al Drive, pero bueno, no importa. Y habíamos hablado ya, creo que bastante, sobre cuáles son las razones por las cuales se nos presenta la necesidad de evaluar. La necesidad de evaluar tiene que ver con la dificultad de realizar observaciones directas y aún así, a partir de indicadores que van aproximándonos indirectamente a una condición en la que se encuentra el sujeto o una potencial condición, a través de las palabras que nosotros elaboramos para invocar una respuesta, o las palabras, y combinada con las palabras que evocan los sujetos, con la que representan su condición, su memoria, la representación mental acerca de la situación en la que se encuentran. Y a partir de ahí es posible establecer una estimación bastante útil, por darle un nombre, acerca de la condición en la que se encuentra el sujeto. Y el evaluar tiene la utilidad de que es una medida objetiva que puede establecer un nivel de cuantificación que simplifica y mejora el nivel de comunicación y al mismo tiempo genera una economía de esfuerzos, porque una vez desarrollado un instrumento y demostrada su confiabilidad y la validez acerca de la interpretación y uso de sus resultados, nosotros sencillamente, quienes somos aplicadores de test, realizamos la aplicación siguiendo rigurosamente las indicaciones y con eso aseguramos que vamos a obtener la información que necesitamos. Entonces, finalmente,
Si bien es cierto que el desarrollo de instrumentos requiere un esfuerzo importante, una vez que se hayan desarrollado los instrumentos, se genera una economía, una practicidad interesante estandarizando los instrumentos. Bueno, todo esto ya conocen ustedes, la finalidad del instrumento, la estrategia de instrumentos, no, esto ya hablamos varias veces. Entonces, lo que queremos es aproximarnos al laberinto mental que se traduce en la evocación verbal o en la marca que hace una persona en un instrumento, ¿sí? Y cuando nosotros nos encontramos en un contexto cultural peculiarmente, por decirlo así, distinto a otros en los que probablemente se desarrollan instrumentos, o cuando los que están disponibles probablemente no responden a las necesidades puntuales, eh, sí, puntuales en un momento específico de lo que estamos requiriendo, se nos plantea este dilema entre adaptar o construir. Y el problema de optar por construir o adaptar no posee naturalmente una respuesta simple ni categórica, porque hay una gran cantidad de factores que pueden inclinar la decisión hacia uno y hacia otro, ¿verdad? Yo sé que algunos son más partidarios de adaptar lingüísticamente un instrumento que ya está desarrollado o creado, y otros son partidarios de empezar todo el proyecto de nuevo. Y bueno, ustedes ya conocen el proceso de elaborar un instrumento desde cero, iniciar desde cero y definir lo que vamos a medir, establecer los factores, construir los ítems, y ahora vamos a ver lo que significa adaptar un instrumento. Alguien quería hablar, me parece. Se encendió un micrófono, alguien quería decir algo. A mí que ustedes estarán viendo algún, ¿cómo es que se llama? Algún partido de, ¿cómo es que se llama? Alguna competencia de esgrima, o tal vez estarán viendo gimnasia deportiva, o a lo mejor estarán viendo un partido de badminton, ok. Y no me están haciendo caso. Badminton. Bueno, ¿ustedes me están escuchando o me están dejando hablar solo? O sea, Bueno, está bien, está bien. Escuchar, pero no me respondes tampoco. Bueno, en este sentido dice es... Pero, ¿quién entendió su micrófono hace rato? ¿Alguien encendió su micrófono? Quería, parece, hacer una pregunta o no, o me pareció nomás. Porque nadie dijo, no, profesor, me equivoqué, perdón. Sí, yo quería hacer una pregunta, pero me ¿cómo es que se llama eso? Me arrepentí. Bueno, solo de nuevo. A ver, una cuestión importante al momento de emprender la tarea de traducción es que los test no son automáticamente utilizables y deben adaptarse, en el caso de que tengamos la idea de adaptarlo, cuidadosamente, ¿sí? En función a las diferencias interculturales entre el idioma y la cultura originario, y aquellos en los que se pretende utilizar. O sea, no se trata solamente de buscar una equivalencia lingüística, sino que también se trata de encontrar una equivalencia lingüístico y cultural. Por eso se llama adaptación lingüístico-cultural, no solamente adaptación lingüística.
Dice acá, traducir un test no es una mera cuestión de conocer bien los dos idiomas, sino que un proceso mucho más complejo, por lo que más que de traducción habría que hablar de adaptación o construcción. Dice, mitos acerca de la traducción. La estrategia preferible es siempre adaptar un test existente antes que desarrollar un nuevo test. No, eso es un mito. Cualquier persona que conozca los dos idiomas puede producir una traducción aceptable de un test, también es un mito. Una buena traducción del test garantiza que las puntuaciones del test sean válidas en el segundo idioma o cultura con fines comparativos entre idiomas, también es un mito. Y los constructos son universales y por lo tanto todos los tests pueden ser traducidos a otros idiomas y culturas, también es un mito porque sabemos que los constructos son construcciones que también dependen de determinaciones sociohistóricas, por lo tanto pueden eh, vivenciarse, representarse y construirse de una manera diferente entre una cultura y otra. ¿Cuál es la situación de hoy? ¿Sí? Que hay una facilidad de comunicación, hay un interés en estudios interculturales. La facilidad de comunicación es que se puede fácilmente difundir los resultados de una investigación, a eso se refiere. Y que hay mucho interés por los estudios interculturales, es decir, el poder comparar entre diferentes culturas un mismo constructo, porque se supone que eso revela algunos patrones culturales, sociales, colectivos importantes, ¿sí? Entonces, no existe un acuerdo universal sobre cómo adaptar un instrumento, ¿sí? Sin embargo, hay acuerdo en que no es apropiado simplemente traducir y utilizar el cuestionario en otro contexto. De hecho, que hay muchos artículos que detallan cuál es el proceso de traducción y en realidad no se animan a plantearse unas normas estructuradas y rígidas, sino más bien apuntan a procedimientos iniciales o mejores prácticas. Entonces se plantea en ese sentido de constituirse en un modelo más que en una norma rígida acerca de cómo se debe llevar adelante una traducción o adaptación de un instrumento. Esto es muy importante. Entonces los pasos que vamos a ver dentro de un rato, que los que yo escogí en realidad son los más rigurosos y que plantean una mayor cantidad de pasos para poder llegar a la versión final. De hecho que por eso la planteo, porque, bueno, en todo caso van a encontrar algunos modelos o algunas versiones que son un poco más simples, unas versiones un poco más simplificadas, con menos pasos consiguen obtener una versión final, pero quiero que analicemos por qué es importante completar el proceso que aquí se plantea, ¿sí? Hay un inventario, a ver qué puse acá yo, creo que los estudios pueden tener un proceso completo de traducción lingüística, pero esto todavía no garantiza la validez y la fiabilidad del constructo, dice. Como ejemplo de un cuestionario que pregunta sobre actividad física y utiliza el esquí de fondo como un ejemplo, puede no ser relevante en entornos donde no hay nieve, dice. Por otra parte, un inventario de presión validado en personas adictas es probable que confunda los síntomas somáticos de la depresión con los de la intoxicación y abstinencia. Dice adicionalmente, los instrumentos que fueron validados hace algún tiempo no pueden ser válidos en la actualidad debido a los cambios en la sociedad que se producen continuamente. Entonces, esas son las situaciones que requieren, exigen, demandan una acción de adaptación periódica, frecuente, ¿sí? Bueno, después, eso ya vimos, que los test no son automáticamente utilizables, no es que yo compro o descargo y ya se utiliza automáticamente, sino que se tiene que someter a una continua revisión y esa revisión exige de nosotros, los usuarios de instrumentos, que tengamos una formación psicométrica sólida para entender los reportes de confiabilidad, validez y análisis de ítem, y que también estemos actualizados sobre los estándares técnicos normativos acerca de el uso de los tests. La formación psicométrica sólida
implica conocimientos técnicos acerca de los alcances de la confiabilidad y la validez, conocimiento acerca de las técnicas de cómputo e interpretación de índices específicos, formación en la teoría de los test y análisis reactivos, experiencia en la aplicación experimental y revisión teórica de instrumentos. Eso, eso implica, digamos, esta formación psicométrica que se necesita para poder utilizar adecuadamente los instrumentos y entender hasta qué punto ese instrumento que fue desarrollado en otro contexto puede servirnos, ¿sí? Y, en definitiva, una formación orientada a la aplicación crítica de los aspectos técnicos. Quiero que me aguarden un minuto, por favor, tengo que atender algo acá. ¿Te tiro la llave? Sí. Me voy, me olvidé que tengo clase con Celeste Holding. Y tenés que irte por lo... No, yo me quiero. A tus clases tenés que ir siempre. No. ¿Por qué no? Mi moza estaba durmiendo conmigo y no quería mostrarte porque me ponía su pata sobre mi mano. Y Está me bien. besó una boca. Pero tengo que... Te tiro la llave. Bueno. Chao, chao, gracias por todo. Bueno, ustedes se fijan acá y los estándares técnicos tienen que ver con el uso ético de los resultados, un uso técnico especializado, atención a los resultados y sobre todo decisiones basadas en evidencia. Esto ya hablamos en clase muchísimas veces, esa idea de, profe, ¿qué opinas de tal test? Y que alguien te diga, bueno, a mí me funciona. Eso atenta contra la idea de la práctica basada en evidencia, en donde las decisiones acerca de utilizar un tal o cual método, tal o cual instrumento, tendría que estar sustentada en resultados de estudios psicométricos que nos den garantías de que efectivamente ese instrumento nos va a dar la confianza y nos va a ofrecer la información que necesitamos para poder responder a las interrogantes a las que apunta el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, hay unas directrices, ¿sí? Unas directrices sobre adaptación lingüístico-cultural de instrumentos que plantea que hay que poner atención al contexto, atención a la construcción y adaptación, atención a la aplicación y el cuidado en la interpretación de las puntuaciones. El contexto se refiere a los efectos de las diferencias culturales que no sean relevantes para los objetivos centrales del estudio y debería minimizarse en la medida de lo posible y debería evaluarse la cuantía del solapamiento en los constructos de las poblaciones de interés, es decir, hasta qué punto los constructos que se utilizan en un contexto cultural son aplicables, son equivalentes o son traspolables a nuestro entorno cultural o al entorno cultural en el cual queremos aplicar ese instrumento. Hay que asegurar que el proceso de adaptación tiene en cuenta las diferencias lingüísticas y culturales entre las poblaciones a las que se dirigen las versiones, que proporcionen datos que garanticen que el lenguaje utilizado en las instrucciones en los propios ítems y en el manual de los test sean apropiados para todas las poblaciones, y aportar evidencia de que las técnicas de evaluación elegidas, los formatos de los ítems, las reglas de los test y los procedimientos sean familiares a todas las poblaciones a las que va dirigido. Voy a pasar esto porque ustedes pueden leer todo esto. Quiero centrarme en el proceso de adaptación. Muñiz, Elosua y Hambleton en el 2013 habían publicado unas nuevas directrices, le llamaron, ¿verdad? Que serían directrices para la traducción y adaptación, segunda edición, que plantea lo siguiente, que hay procedimientos analíticos racionales que justifican la necesidad de adaptación del instrumento, se genera una revisión y se justifica que ese instrumento, o sea, aparentemente se justifica que ese instrumento sea eh, adaptado y que tenga las condiciones para ser adaptable, porque el constructo que mide es de interés también en esta población, porque se podría generar una versión equivalente, etcétera.
Entonces estos procesos analíticos racionales nos conducen, esos procedimientos, perdón, analíticos racionales nos conducen al proceso de adaptación. Y en el proceso de adaptación se requiere conocer el marco legal, es decir, conseguir el permiso para adaptar el test, conocer el constructo, conocer el idioma, conocer la cultura, establecer si la medida que se está aplicando es aplicable también a la población en la que se está trabajando y entender cuál es el uso que se le va a dar al instrumento, ¿sí? Y ese proceso, con todas esas consideraciones, nos conducen a aplicar procedimientos empíricos que, si son satisfactorios, nos van a dar como resultado un test adaptado, ¿sí? Este es un resumen del proceso planteado por Hambleton, Elosua y Muñiz, Elosua y Hambleton, ¿sí? Bueno, este procedimiento general yo lo había escogido de un... Tendría que revisar, pero todavía me sigue pareciendo que es uno de los procedimientos que describe con mayor claridad los pasos que se tienen que aplicar para la traducción, para la adaptación lingüístico-cultural, que es este trabajo de, no sé ni cómo se pronunciará, Hersing, Kaplehorn y Clausen, que escribieron la adaptación transcultural de instrumentos de investigación. Y acá plantea la cuestión del lenguaje, los settings, el tiempo y las consideraciones, perdón, de lenguaje, de tiempo y de, no sé cómo le voy a decir, de elección de procesos y estadística. Y esto es lo que estuve trabajando porque tenía una versión muy fea, una foto de pantalla que no se entendía nada. En este procedimiento, lo que se plantea es que el paso 1 es iniciar la investigación de equivalencia conceptual y de los reactivos. Eso nos lleva a la revisión de la literatura, a la discusión con expertos y a la discusión con miembros de la población meta. Esa es una cuestión que es muy difícil de saltar y también, pero también es difícil de asimilar la importancia que tiene el realizar conversaciones con la población meta. Cuando ustedes empezaron el proceso de elaboración de instrumentos, yo les había dicho que inclusive durante la definición del constructo es muy importante tomar contacto con la población meta para poder entender cómo ese constructo se visibiliza de manera concreta. O sea, cuando nosotros elaboremos los ítems, no solamente tenemos que definir conceptualmente el constructo, sino tenemos que ver de qué manera eso se hace expresión, se hace vida, se hace, digamos, una situación concreta, y eso se consigue mediante conversaciones formales o informales, o sea, estructuradas o no estructuradas, con miembros de la población meta en la cual se supone que va a aplicarse o a la cual va destinada la aplicación, la utilización de ese instrumento. Una vez que se hace la revisión de literatura, la discusión con expertos, fíjense que acá la discusión con expertos no es para validar los ítems, sino que es una discusión acerca de el constructo, ¿sí? El concepto que se supone queremos indagar, hasta qué punto está suficientemente representado por ese conjunto de ítems, si la estructura que plantea el test efectivamente permite abordar la evaluación del constructo que estamos interesados o no, ¿verdad? Después empezamos con la traducción. Y este modelo plantea que primero hay que hacer una traducción de la versión original al lenguaje meta mediante dos traductores que lo hagan de manera independiente. El traductor 1 tiene que presentar fluidez lingüística en el lenguaje al cual se traducirá y un buen nivel de comprensión del lenguaje original. Lo mismo pasa con el traductor 2. Ambos traductores, mismas
características. Esas traducciones independientes tienen que ser integradas por una persona que también conozca el lenguaje al cual se va a traducir con mucha fluidez y que también tenga un buen nivel de la comprensión del lenguaje para poder comparar esas dos versiones traducidas y las pueda integrar, ¿sí? Entonces ahí tenemos primer paso, la investigación de la equivalencia de conceptos y reactivos. Segundo paso, la traducción de la versión original. Y el tercer paso es una integración de esas versiones traducidas. Luego, el cuarto paso sería el procedimiento de retrotraducción o de traducción inversa, que sería esa versión traducida, volverla al idioma original. Y aquí tenemos dos retrotraducciones independientes nuevamente, en donde uno de los retrotraductores, o sea, el traductor, digamos que va a hacer el paso inverso, tiene que tener fluidez en el lenguaje original y buena comprensión en el lenguaje al cual se traduce, al revés que el anterior, ¿sí? Y luego tenemos la versión retrotraducida integrada. ¿Qué significa eso? Que se toma las dos versiones que fueron retrotraducidas de manera independiente y luego se analiza y se integra. Se compara también con la versión original y se hacen todos los ajustes, ¿sí? Como ven, esta es una fase completamente cualitativa, no hay ningún indicador cuantitativo del grado de acuerdo, de coincidencia, etcétera, sino que se trata de un trabajo en el cual la persona que va a integrar las versiones es la que va a aplicar el criterio que mejor le parezca. A partir de ahí, se recomienda llevar adelante una reunión de comité de expertos. La reunión de comité de expertos es para comparar la versión original con la versión traducida, pero sobre todo discutiendo si el ítem en la lengua meta, o sea, en la lengua a la que se tradujo, tiene sentido, eh, tiene que ver con el constructo que estamos buscando medir, o sea, se hace una evaluación de jueces, pero en formato de comité de expertos, es decir, una reunión de varias personas que son especialistas que discuten un poco acerca de la claridad y la utilidad de cada uno de los reactivos que se obtuvieron, siempre también comparando con la versión original para ver si hubo un cambio de sentido, quizás la traducción literal fuera de contexto se hace de cierta manera, pero considerando el contexto en el que se aplica, probablemente tenga que traducirse de una manera mejor. Luego se pasa a una aplicación piloto del instrumento, que es lo mismo que la aplicación prepiloto que utilizamos nosotros, y ahí se procede a una revisión profunda del instrumento. Luego se hace una investigación de la equivalencia operacional, es decir, se revisa la literatura, se hace una nueva discusión con expertos en el área, se vuelve a discutir con miembros de la población meta para ver si efectivamente el instrumento que nosotros adaptamos en la versión adaptada se parece, explora, abarca lo mismo que en la versión original y si ahí se considera que se alcanzaron o sea, se aplicaron todos los ajustes que se requerían, se pasa a lo que se conoce como estudio principal. El estudio principal es como el estudio piloto final, por decirlo así, en donde se toma una población más grande, en donde se aplican además otros instrumentos que van a utilizarse como criterio para la validación y se realiza el análisis exploratorio y confirmatorio que ustedes ya saben que necesita de por lo menos entre 5 y 10 personas por cada ítem. Hasta que un análisis de ese estudio final va a permitir elaborar una versión final en donde se van a volver a hacer seguramente los retoques, eliminar ítem, lo que sea, según el resultado final que se tenga, que probablemente va a ser de tipo cuantitativo psicométrico, y eso va a conducir a que se obtenga una versión final del instrumento. Entonces tenemos 12 pasos para la validación del instrumento y como les dije, voy a invitarle a Vivian Munset, se llama, que defendió hace un par de meses su tesina, que hizo un brillante trabajo
de adaptación de un instrumento. Bueno, que en su momento le voy a decir a ella que les hable de eso. Acá tienen ustedes una bibliografía recomendada sobre el tema de adaptación lingüístico-cultural, que es bastante interesante, completa. Y en esta diapositiva yo les dejo un bonus, que es un enlace a una carpeta en Dropbox que está liberado ahí, que ustedes pueden, vamos a ver si cuánto tarda en mostrarme, que ustedes pueden acceder a esos artículos que hablan de la adaptación lingüístico-cultural. A ver, un poco, discúlpenme. Bueno, a ver, después no me voy a contestar este tema. Bueno, y hasta ahí va. ¿Ven? Ahí tiene un enlace, pueden ustedes acceder a estos artículos en su mayoría. Creo que hay un par de libros, pero pocos. Sí, acá hay, este libro es muy importante, que es el libro al cual se hace referencia siempre que se necesite elaborar una tabla de especificaciones. Es este que está acá, el de Osterling. Osterling en este libro estableció con claridad cuáles son los pasos que se deben llevar adelante para construir una tabla de especificaciones. Y acá está esto de psicometría contemporánea, que ya ven ahí que no es tan contemporánea. Y después creo que están acá, a ver, ¿dónde está? Bueno, todos estos son artículos. Acá hay un libro que se llama Midiendo la mente, ¿sí? Entonces, usos conceptuales en la psicometría contemporánea. Después, midiendo la medición multimétodo en psicología. Son todos viejitos ya. Bueno, esa diapositiva tiene luego sus buenos 10 años casi. Y después, procedimientos de juicio y métodos empíricos en el estudio psicométrico. Hay incluso carpetas acá que muchísima información tienen. Así que, bueno, espero que les saquen provecho y descarguen antes de que yo cambie el lugar en esa carpeta. Bueno, con relación a nuestro tema de hoy, que es adaptación lingüístico-cultural, me encantaría que empiecen a disparar sus preguntas. Porque en clase siempre tienen preguntas, pero acá parece que todo está más claro. ¿O no? Ustedes estarán viéndole a bailar a Tirica por ahí. El Leopardus gatulus. Mimosa, vení acá, a ver si vos por lo menos me escuchás. Mimosa, vení. Mimo. Bueno, a ver, algún comentario, algo, por lo menos alguien que estornudo, tosa ahí en su micrófono. Profe, esa presentación está en la plataforma. Yes. Pero te hubiese ahorrado volver a leer la plataforma si atendías lo que yo estaba explicando. Estaba escuchando también. Yo estaba escuchando, Menéndez ya. Badminton, vaina. Seguramente. No, no, ¿Qué estás haciendo? estaba merendando. Y sí, pero y no puedes atender y merendar al mismo tiempo. Sí, estaba atendiendo también. Y Porque, estaba buscando la plataforma, pero no encuentro el porque, PowerPoint. porque como es, puede ser que a veces diga cosas que no están en la diapositiva.
Pero bueno, está acá la grabación y voy a fijarme ahora. Bueno, a ver, otra cosa más, otra pregunta más. Sí, va a estar ahí, si no está ahora mismo, va a estar dentro de un ratito, pero sí estaba. Yo de la plataforma tomé. A ver, ¿quién más? Bueno, si no están ahí, entonces no les voy a poder explicar lo del manual. Es que, profe, es bastante claro este tema de la adaptación lingüística. Bueno, está muy Para, bien. para mí, no, ¿verdad? Para mí No tengo tampoco, ninguna pregunta. porque la clase pasada hice luego así más o menos un ejemplo, entonces creo que ahora para mí al menos quedó un poquito Eh, más claro. Voy a poner otra vez mi cuestionario que hacía antes a ver si realmente contestan bien las preguntas. No uso más y que es el Quizzes. Voy a probarle un poco a ver si es cierto que aprendieron todo. Bueno, está bien. Ahora vamos a ver lo del manual, para que no haya dudas de qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Esto también está en la plataforma. De verdad que a veces está muy lenta la plataforma. Ahora mismo, por ejemplo, no me abre nada, ninguna pestaña, nada. Ahí me abrió. Ay, estoy muy enfermo. Estuve con fiebre y dolor de garganta. Bueno, a ver. ¿Qué les tengo que compartir? Creo que acá tengo abierto. Espérenme un ratito, voy a abrir acá mi Word y le voy a pasar esto entonces a Ceci y a Rocío, como para que ustedes puedan arrancar ya con la elaboración de su manual del test. Espérenme porque no sé, no me está abriendo nada. Se enojó mi computadora. Espérenme. Porque entonces así ya les muestro el modelo del manual del test y después ya les dejo. Mi mosita, vení acá, vení acá, chiquitita, tienes sueño. Hoy hay clase hasta tarde, así que no me hinches. A ver, que no me abre mi Word. Este Word más nuevo es más pesado, lento. Espérame, mi moza. Bueno, no sé por qué no me abre. Dale. Voy a cerrar. Voy a ir cerrando algunas pestañas que puede que me esté empezando mucho. Creo que ese es el problema, porque se me colgó todo ahora. Ustedes me escuchan, me oyen, porque yo siento que está todo trabado acá. Ay, esto tengo que ver. Eh, ves que tengo dos dimensiones, uno es alta expectativa de concesiones y el otro es altas expectativas de recibir atención, ¿verdad? De atención. Y lo que yo me di cuenta, profe, es que si yo, por ejemplo, mezclo los ítems de estas dos dimensiones como si fuesen una, supuestamente aumenta, me sale mi alfa de Cronbach a 0,828, digamos, básicamente. Y yo no sé si a partir de esto es bueno, por ejemplo, unir en una dimensión o crear
una dimensión, digamos, de estas dos dimensiones, porque una de por sí tiene solo dos ítems, un dominio, ¿verdad? Que es el de alta expectativa de recibir atención, tiene solo dos y el otro tiene cuatro. Y entonces, el ítem, por ejemplo, de expectativa de concesiones tiene ítems como que dicen tus peticiones son prioridad ante las de los demás, sientes satisfacción cuando te tratan mejor que a los demás, crees que las demás personas deberían aceptar tus peticiones, esperas que tus peticiones sean tomadas en cuenta antes que las de las demás. Y no sé si le puedo agregar, por ejemplo, Vení. crees que necesitas más atención que los demás o algo así, y transformar esos dos dominios en un solo dominio de, Vení. no sé, una especie de dominio de expectativa de ser priorizado o algo así. Creo que sería, si el sentido de esos ítems si lo junto en un mismo dominio. Vamos a ver. Hola, ¿ustedes me escuchan ahora? Porque de repente se congeló. Sí, profe. Ok, qué suerte, porque de repente se congeló todo. Yo les estaba hablando, no me respondían y acá se me congeló todo. De hecho, miren que ahí me quedo congelado. Que tengo abierto tantas aplicaciones. Abiertas, tantas aplicaciones. Pero bueno, voy a por lo menos explicarles esto hasta que termine la clase. Voy a reiniciar. Lo que voy a ver es si está grabando, porque no sé si continuó grabando. Parece que no está grabando. Ah, sigue grabando, acá está. Pero voy a ir cerrando algunas pestañas porque abrí tantas que... Mimosa, por favor, mi amor, déjame hinchar. Un ratito nomás, ya está por terminar la clase. Vení acá. Vení. Está acá intenseando. Bueno, dale. Está acá, todo está... Todos los clics que di abrieron algo, de repente todo junto. Bueno. Modelo de manual del test. Aquí está abriendo por fin. Eso es lo que me picha de tener las clases virtuales cuando tenemos que dar vuelta ahí porque la tecnología no jode. No responde ella. Cerrar este. Mi diapositiva de análisis factorial está espectacular. Espérenme, voy a cerrar acá mi WhatsApp web. Voy a cerrar esta otra sesión, esta otra también. Ahí ya cerré un montón de pestañas. Espero que pueda abrir nuestro bendito manual. Ahí está. Abrir ahora. Mira, ahora me dice que no puede abrir. Bueno, cállese ahí. Vamos a cerrar el programa, que se joda. Y vamos a ver si se queda la otra ventana abierta. Acá está, sí. Es que mimosa, ¿qué querés? Espera un ratito, ¿qué querés? Vení acá. Vení para acá. Acá me está abriendo. Ahora sí está abriendo. Todo colapsó acá. Les voy a compartir, miren. Para que vean. Mimosa, mira. Vení a saludarle a la gente, mira. Ahí saludale. Hola, decile. Hola, decile. Deja de ser pesada. Deja de ser pesada. Le tendré que dar su cena, profe, seguro tiene hambre.
Es que se puso delicada porque le empecé a variar su comida y entonces ya no quiere más comer el coso seco ese. Y tiene su comida servida, pero quiere que la acompañe. Quiere que esté ahí con él. Es mimada. Re mimada es. Bueno, ahí está. Cuando tiene sueño, por ejemplo, viene y me llora hasta que la acompañe. Y si... Ahí está, y ustedes están viendo todo lo que yo les muestro. Ahí está, miren. Esto ya está en la plataforma, pero ahora como me indicaron que todo está lento, entonces le voy a pasar a Rocío y a Ceci. Parece que con una de las dos ya le llega a todos igual, bueno. Pero bueno, voy a enviarle las dos para que no digan que hago diferencia. Modelo básico del manual del usuario del test. Es un modelo básico. Ustedes pueden hacer modificaciones sin omitir las partes principales. Esto sería como UAU el nombre del test, siglas. Yo les recomiendo que ustedes denominen el test por las siglas, pero ustedes pueden optar por ponerle otro nombre si quieren. Entonces ponen acá el nombre completo de la escala, ¿verdad? Y supuestamente ahí responde al acrónimo de siglas. Manual de usuario, informe técnico de construcción y análisis psicométrico. Esto que está en rojo en realidad es porque cada tanto voy revisando y la última revisión hice esta mañana. Ponen acá los nombres de los autores, bla, bla, bla. Bueno, el índice se genera automático, así que si ustedes van cambiando, acá le ponen actualizar campos y va a toda la tabla va a actualizar solo los subtítulos y los números de páginas, así que no se preocupen. Y acá les indica qué más o menos tendría que contener la introducción, una ficha técnica del test, las características básicas del instrumento, acá la distribución de reactivos por factor y dimensión, porque acá ya indicaron cuáles son sus características básicas, y luego el proceso de elaboración de la escala. La escala fue desarrollada en diferentes etapas, bla, bla, bla. Acá hay algunos ejemplos. Primero la operacionalización de constructo, y acá hay un modelo de que ustedes coloquen acá la frase configuracional que ya me entregaron, entonces pueden copiar y pegar simplemente ahí, o si hicieron algunas modificaciones, introduce las modificaciones que hicieron. Después, esto está justamente en Microsoft Word para que ustedes puedan utilizar esta función de las llaves, ¿sí? Porque si no les iba a subir en el documento de texto de Google nomás. Después está la tabla de especificaciones, que también ya se supone que la tienen hecha. Aquí cada uno de los factores principales fue definido de la siguiente manera. Redacción del primer conjunto de ítems. Acá me indican cómo fue que se desarrolló, ya tienen los ítems hechos, así que después la validación de contenido, me explican la validación de jueces, luego la validación de contenido que tiene que ver con la prueba de comprensión, que ofrecen el detalle sobre eso, luego la prueba piloto y los índices psicométricos, que básicamente son media, desviación típica, correlación ítem total y el alfa si se elimina el ítem, ¿sí? Bueno, básicamente, esta es el alfa total acá y estos son los alfas si se eliminan el ítem. Pero ustedes pueden utilizar otro formato de tablas si se les complica demasiado, copian y pegan lo que les da Jamovi y luego tienen que plantearnos una forma de corregir e interpretar el test, ¿sí? ¿Cuál es el rango que indica el nivel alto, medio, bajo? ¿Cómo se interpretaría ese nivel alto, medio, bajo? Y estas serían las dimensiones. Este sería el título de la dimensión 1, esto sería la dimensión 2. Y luego tenemos ya las referencias bibliográficas. Como ven, no es tan complicado. Lo que hacemos es sencillamente incluir todo lo que se hizo. Como ven, yo no incluí lo de análisis factorial, que fue la propuesta que les había hecho. Y en el anexo 1 está el primer set de reactivos, que es un simulacro, ¿verdad?, de un instrumento con 2 dimensiones, empatía y asertividad,
con condiciones familiares, amigos y otros. Familiares, amigos y otros. Y entonces hay un conjunto de ítems por cada una de esas dimensiones y situaciones o contextos. Y si quieren agregar alguna cosa más en el apéndice 2, apéndice 3, no hay ningún problema. Entonces, básicamente, este sería el modelo de manual del test. Contiene básicamente todas las partes que se supone contiene cualquier manual de test. Pero claro, esto está ultra simplificado, pero por lo menos se van a dar una idea de que cuando agarran un test de un instrumento, el manual de un instrumento tiene más o menos la misma estructura y ya saben cómo completar esa estructura, y si algún día desarrollan su propio instrumento, van a tener las competencias necesarias para incluso llegar hasta la elaboración del manual, ¿sí? Bueno, no sé qué más. No hay nada raro por acá. Entonces, esto ahora mismo le paso a Rocío y a Ceci. Y bueno, con esto tienen que empezar ya a trabajar para poder llegar a tiempo sin mayores sobresaltos. Son informaciones que ustedes se supone que ya tienen. La lista de ítems, la frase configuracional y la tabla de especificaciones que ya elaboraron, así que, y si la tenían en el cuaderno, es cuestión de transcribirla y luego empezar a redactar un poco, de narrar cómo fueron los procesos y elaborar una introducción que integre la revisión bibliográfica que ya habían hecho al principio cuando elaboraron la definición del enfoque del instrumento, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, profe. Está Yo no, bastante profe. claro. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos tenemos que resolver algo. Rocío, planteame el tema y vemos a qué acuerdo llegamos. Nosotros teníamos previsto que nuestras clases últimas presenciales son 3. Son el 13, que sería la próxima, el 20, que sería la siguiente, y la entrega del trabajo práctico, entre el 20 y el 27, no, el 20 en realidad, ¿verdad? Nuestra. Y luego, o sea, el 13 y el 20 teníamos marcado presencial, y luego la última clase, que sería el 3 de noviembre, la despedida final, etc. Y el día siguiente se supone que ustedes tienen su último de NUA. Y ya terminó este ciclo tan agradable, feliz, interesante. Pero me estaba comentando Rocío que ustedes tienen en esas fechas, tienen que exponer, y la exposición se hace en forma virtual, por lo tanto iban a pedir que se suspenda la clase presencial para esa fecha. ¿Es así o no es así? Sí, profe, o sea, yo vi nomás que en el grupo dijeron algo, entonces te planteé nomás por si en el futuro me escribían para pedirte. Claro, Porque pero tenemos que resolver, pues. Pero eso es lo que les dije la vez pasada en clase. Ustedes no, o sea, mal podrían plantearme a mí que yo me adelante a una necesidad que tienen ustedes sin que yo conozca el contexto del aula. Ustedes me tienen que pedir específicamente, ¿necesitamos suspender la clase o pasarla para otro día? Porque yo tengo que averiguar ahora cuántos grupos son los que exponen, si la exposición es presencial, si la exposición es virtual, si le conviene irse a la facultad para estar presente o les conviene irse a su casa. Primero, esos detalles pues yo no tengo ni idea. Entonces yo necesito que ustedes me digan solamente si hay una necesidad de alterar el calendario de clases presenciales. Eso es lo que me gustaría saber. Y si es por mí, por ejemplo, no, profe, pero yo no puedo hablar por los demás. O sea, yo haría lo que dijo Fátima, por ejemplo. Pero vos sos la que me planteó pues, el tema. Entonces ahora ya no entiendo más qué es lo que vos me estás planteando. Pero ella es portavoz nomás, profe. No, yo entiendo, pero o sea, yo no te estoy atacando, Rocío. Lo que te estoy preguntando es con claridad, ¿qué es lo que me estás planteando? ¿Vos me estás planteando que suspenda? ¿Me estás planteando que no suspenda?
¿O me estás chismoseando, digamos, que probablemente haya un grupo que en algún momento pida suspender la clase y mejor que nos adelantemos? Algo así, pues, más o menos. Profe, Sí, es eso. ¿Y qué hacemos? suspender, profe. Si ¿Qué se puede. tenemos? Hola, profe. Sí, sí, te escucho, pero ¿qué es lo que hay que suspender? Y ¿Qué, la cuándo clase, y cómo? ¿Y por qué? profe, porque el próximo jueves hay 4 grupos que tenemos que exponer a las... Bueno, la clase empieza a las 8, profe. Entiendo yo. Y hay mucho que no vamos a poder irnos, profe, a clase presencial. Ajá. Y si podés hacer ese día que tenemos la sesión virtual, no, pero para no perder la clase. No escucho nada de lo que me estás diciendo. ¿No me escucha, profe? Y de repente se corta, pues. Hola, profe. Sí, ¿Me escuchas? sí te escucho. Lo que planteo es que días, porque serían 2 jueves, y se puede virtual. O sea, los 2 jueves que vienes que no haya clase presencial. Sí, porque hay exposición, profe. A las 8 empieza Pero la clase. yo lo que les pregunto, lo que les pregunto a algo es, hablando con toda honestidad, en este momento hay 12 personas conectadas. Y cuando nosotros pasamos la clase de presencial a virtual, en realidad virtualmente no se conecta nadie porque son 2 o 3 nomás los que prestan atención. Y hay unos 8 por ahí que están ahí haciendo otra cosa y hay como 70 que no están en clase. Por eso es que me preocupa un poco. Pero eh, eso por una parte. Y otra parte, Esther, es que lo que me dice Rocío es que la fecha de la exposición no son el 13 y el 20, sino que son el 13 y el 27. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces lo que tendríamos que hacer es suspender la clase presencial del 13, no la del 20, ¿verdad? ¿Es así? Sí. O sea que el 20 tendríamos que irnos a presencial. Permiso, Sí. profe, hay una cosita también que creo que las compañeras se están olvidando, que el 20 rendimos también, tenemos examen de trastorno psicosomático. Y No, y que se suma tu clase presencial al examen, ¿verdad? Entre que te voy a plantear algo. Yo, por ejemplo, vivo en San Lorenzo, profe. Entre no, que me pero eso es lo que yo les vuelvo para digo. Berlín, me Esperame voy un a ratito. estar- ajá, Esperame un ratito. Eso es lo que yo les digo. sí. Cuando ustedes me plantean lo anecdótico, yo tengo que pensar en 89 anécdotas. Por eso lo que les digo es que, por ejemplo, si ustedes me dicen rendimos el 20, y yo les voy a decir con toda honestidad, me chupa un huevo, ¿verdad? Pero no porque no me interese, sino porque yo no entiendo lo que eso significa. Si ustedes me dijeran, cuando tenemos exámenes, no podemos estar en clase presencial, entonces ahí, pum, automáticamente yo entiendo lo que pasa. ¿Me entendés cómo es? Porque vos me Claro. podés decir, yo vivo en San Lorenzo y otra me dice, profe, yo vivo al lado de la facultad, a mí no me afecta, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo soy el que tiene que decidir o tengo que recepcionar el problema como algo completo? Eso es lo que les pido, que hagan un esfuerzo, por favor, de plantearme algo sobre lo cual yo pueda tomar una decisión. Claro, yo a modo de comentario nada más No, no, agregué lo de la clase, lo del parcial de ese día también. O sea, son 3 jueves que tenemos otras actividades, ¿verdad? Que creo que tal vez a muchos no les afecte, ¿verdad? Y a otros sí. pero me plantea otra vez a mí el problema. O sea, que vos no me planteas a mí cuál es lo que es el problema, la cuestión. Yo que alguien me diga así puntualmente, profesor, necesitamos suspender la clase
presencial de los 3 próximos jueves y ya está ya. Porque si a uno le afecta, a otro no le afecta, pues yo no sé, ya no puedo discernir eso. Necesitaría enviar un formulario y resolver por mayoría, pero resolver por mayoría a mí no me parece lógico. Porque si a 5 personas le afecta y la mejor propuesta es hacerlo virtual, pero insisto, quiero que ustedes piensen para quién suspendemos la clase. ¿Para quiénes suspendemos la clase? ¿Y cuál es el grado de compromiso que ustedes tienen con las clases virtuales? Porque si ustedes no pueden asistir a esa clase presencial, pero de todos modos no se iban luego a conectar, y hay un grupo que sí se puede ir a la presencial, ahí pues es donde yo entro en un dilema porque yo quiero que ustedes desarrollen competencias, que tengan conocimiento, no que cumplan nomás con las horas de clase. O que yo firme en un cuadernillo para poder cobrar mi sueldo, ¿verdad? Esa es la conversación que yo les planteo a ustedes. Pero bueno, no sé, yo necesito que alguien me plantee algo por no entender y me dice la igual. O sea, que lo que me está planteando Diana es que se suspendan las clases, las clases presenciales y que tengamos solamente virtuales los 3 próximos jueves. Sí, profe, ¿y eso no se podría recalendarizar a noviembre? Y hasta O agregamos, por ejemplo, podría ser un intensivo un sábado. Es una propuesta así concreta. Ya que contigo nosotros terminamos dentro de 3 sábados manejo de test, podríamos agregar un sábado intensivo. No sé, es una idea. y tendrían que Un resolver. lunes también, profe, puede ser. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Un te va? lunes de repente, Hay seminario, ya que los lunes tenemos psicometría, ahí. Hay seminario y hay que ver que no coincida. pero seminarios cada 15 nomás, no son todos los lunes. Sí, pero ¿qué cuarto tenemos los lunes? Ah, me olvidé el de cuarto. Pero lo que dice el profe es cierto. Poca gente se conecta y la verdad que presencial lo que se entiende más. Yo virtual me conecto nomás, pero yo no entiendo nada de verdad de televisión. Y eso es lo que le dice, me hacen perder el tiempo a mí. Yo, por ejemplo, podría estar haciendo otra cosa antes que estar guau acá fingiendo que tenemos clase. A eso es lo que más lo que me Cierto, por eso. Ahora, poquísimo estamos. ¿Cuántos estamos? 12 personas. es lo mismo que les Y dije. cuando nos vamos presencial, nos vamos muchísimo. Nos vamos 30 personas por ahí. Pero y eso que les dije recién, Ningo, se contestan guau 12 personas, ¿verdad? Porque 13 es conmigo. Se conectan guau 12 personas. Pero de las 12... Sí. Yo, por ejemplo, me conecto, profe, para cumplir contigo, porque yo no entiendo, virtual conmigo, psicometría no va luego. No, Esa es la verdad. Y eso está repitiendo exactamente lo que les dije hace un rato. Y entonces, por eso más les planteo que habría que ser responsable con lo que se plantea, ¿verdad? O sea, ustedes ya saben que yo no tengo problema, ¿verdad? Pero de verdad me molesta un poco que me hagan conectarme, guau, nadie me da bola, y que encima me tengan que ir otra vez a chuparme todo un sábado pudiendo estar con mi familia, porque no pueden concentrarse cuando está la clase en la pantalla. ¿Y quién pidió que se haga la clase a través de la pantalla? Fueron ustedes, porque yo les dije, ¿podemos tener clases presenciales todos los jueves? ¿O no fue así? Entonces, en ese sentido, nomás yo les digo, no tengo problema, no estoy diciendo que no. Les pido nomás que sean considerados, así como ustedes me piden que yo sea considerado con ustedes, que sean considerados en la propuesta que van a plantear, digamos, ¿verdad? Porque yo a veces dejo de hacer otras cosas solamente para tener la diapositiva lista, para tener, digamos, planificada la clase que se supone que es virtual, y me dicen, no, profe, yo estoy nomás acá, no te hago caso. Y es que pana ñandere y cuápense. No, pero no es por vos, Diana, digo en general, estoy nomás tomando texto literal lo que me dijiste, pero Profe, ¿por qué le voy a decir? no, pero de verdad, es una joda, pero No, y es cierto, profe, tenés razón. sí. Entonces, piénsenlo ustedes y me avisan. Entonces, ¿qué hacemos, verdad?
Profe, ¿qué posibilidad hay de irnos? Me van a odiar, pero bueno. Irnos el 13 y poder pasar ese 20 al 27 el presencial e irnos, entonces, para que no interfiera con el examen. Y que el 27 nomás sea virtual, va. El 13 y el 27. Ea, Y el, me está matando ahí. O sea, el 13 es también virtual. no, yo te digo que el 13 mantengamos presencial así como está. Y ¿Sí? el veinte marca presencial, pero ese día rendimos. Sí. Entonces, ese 20 pasar a 27. Ok. Entonces, nos vamos presencial el 13. Y yo sé que a muchos les va a afectar por el tema de la exposición. Yo expongo el 27, por ejemplo. Sí. Profe, Pero yo no tendría problema de quedarme en la facultad y exponer desde ahí o hablar con Gustavo, que es el encargado de somático, y ver la posibilidad de que la profe vaya a la facultad de esos 2 días, ¿verdad? Pero eso ya es aparte. Ok. yo- Lourdes. profe, Sí. Esther, Lourdes levantó la mano hace un ratito. Diga. Profe, sí, ¿qué tal? Yo quería plantear lo siguiente. En todo caso, hagamos la clase presencial, pero terminemos antes. Entonces, como para que dé el tiempo a la gente que vaya a hacer su exposición. Porque como dice Rocío, yo también les pongo el 27. Pero si es que se pasa otra vez para esa fecha y esta tarde, no voy a poder estar. Pero si nos retiramos temprano, yo voy a poder llegar para mi exposición. profe, Te escucho. otra opción puede ser que el 13 los grupos que van a poner no, y vos puedes el próximo jueves, que sería 27, poder repetir de jueves. ¿No podés, profe? Y son 3 clases las que tenemos y tenemos 3 temas. Con eso empecé hoy la clase. Ah, ok. Es que, a ver, yo ni les entiendo, pero a ver, yo tengo que calcular qué significa exponer, cuánto tiempo tienen que trasladarse y entonces acortar. ¿Por qué no me piden nomás algo en concreto? No me expliquen a tanto. Pídanme algo que sea razonable, les dije. Porque, Y en todo caso, profe, vamos a hablar en el grupo y que tiren ahí las ideas y después te tiramos ya algo concreto. exacto, porque saben que yo también tengo otra clase con otro grupo y necesito también saber si voy a estar en la facultad o si voy a estar en mi casa para poder organizarme con ellos. De todas maneras, si damos virtual, igual yo puedo estar en la facultad dando clase, pero necesito nomás organizarme para ver cómo me muevo y todo eso. Y, y me dicen nomás ustedes si quieren tener menos horas, si quieren tener más horas, si quieren juntar las clases, si quieren suspender todas las clases y llevamos los sábados. Hay muchas posibilidades, pero me tienen que plantear ustedes, no vayan a pedirme a mí que yo adivine, porque si no, cada solución que yo plantee no va a visualizar todos los inconvenientes que hay. Y no tengo forma de saber qué es lo que está pasando. ¿Qué significa exponer, por ejemplo? O sea, en el sentido operativo de la cuestión, ¿verdad? Hay que estar en la facultad, hay que estar en la casa, hay que, no sé, etcétera. Conexión nomás lo que necesitamos para poner. Internet nomás lo que necesitamos para poner. Después del celular más uno se conecta y ya expone. No sé. ¿Por qué tanto problema? Los compañeros. Está apagado tu micrófono, profe. Ah.
Profe, nosotros ni antes teníamos, hasta 9, 9:30 teníamos clases presenciales y el tema del colectivo siempre fue el problema, no sé, una vez. Para que de lejos no me digo, ¿cómo hacían cuando tenían clases presenciales, por ejemplo? No se te escucha otra vez, profe. Sí, profe, mejor. Voy a preguntar en el grupo y hablamos el sábado. Una foto vieja, profe. Una foto vieja.